12. Emoticono cara de indiferencia, la psicopatía a través de la lente de la terapia gestáltica. Soy cauteloso para saltar del sentir al querer, para transformar el sentimiento de una carencia en la decisión de calmarla de algún modo. Hugh Pradar, en el comienzo de su libro Sueños y Existencia, figura la siguiente oración gestáltica que compuso Perls, y dice así: yo soy yo y tú eres tú. Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas, ni tú estás para satisfacer las mías. Si por casualidad nos encontramos, es hermoso. Si no, no tiene remedio. La belleza de su contenido poético no es suficiente, sin embargo, para evitar inducir a error a quienes ven en ella un desaprensivo modo de eludir compromisos con el otro. Obviamente, esto no es así. Y el mismo Perls se encarga de aclarar su significado a lo largo de su obra. Muchas veces, asistimos desconcertados a expresiones que parecen invitar a la psicopatía, a una suerte de egoísmo esencial que nada tiene que ver con lo que entendemos, ya. No por hombre sano, sino simplemente por hombre. En este asunto convendría referirnos a qué es lo que entendemos por hombre sano. Es aquel que, viviendo el aquí y ahora, no lo confunde con lo ya vivido. Es el que está atento a sus necesidades y tiene un buen intercambio con el medio que lo rodea. Puede atender al devenir de lo que ocurre dentro y fuera de sí y sentirse capaz de responder. Puede evitar someterse al otro, sin dejar de tenerlo en cuenta. Puede sentirse libre de crear, vivir, sentir y dar curso a lo que siente, sabiendo respetar sus límites y los del otro. Sabe ser él mismo, lo que significa estar desprendido de fantasmas del pasado, de odios irracionales y miedos históricos que nada tienen que ver con su situación actual. Supo desprenderse del desvalimiento que pertenece a otra etapa de su historia y de la consiguiente frustración. Se sabe capaz de dar y de amar. Todo esto permite la inmediatez de vivir el aquí y ahora de acuerdo a sus necesidades. Si el psicópata rezara como diría la oración gestáltica: yo soy yo y tú no existes, más que para satisfacer mis expectativas. Si yo satisfago las tuyas, es solo para que me encuentres encantador y te ocupes de mí. Realmente no creo que te deba nada, y por lo tanto, nada debes esperar de mí, en ninguna situación. El psicópata está en la inmediatez, ya que no se permite un compás de espera entre la percepción de la necesidad, con el consiguiente impulso a la acción, y la acción misma. Su realidad lo mueve a instancias del capricho circunstancial, o del deseo, como si se tratase de verdaderas necesidades. Aún su movimiento constante representa, fundamentalmente, una huida frente a su propio odio y miedo, manipulando el medio impulsado por su desvalimiento imaginario. El psicópata huye de la frustración, que no soporta, porque vive bajo el peso de su permanente sentimiento de frustración. Su copa está rebosante, no aguanta una gota más. El hombre sano tolera la frustración, sin experimentarla más que como pena pasajera, porque se ha liberado de las antiguas. Como se siente capaz de darse satisfacciones, no se siente desvalido. Si yo no soy capaz de despertar tu amor, sigo, en cambio, siendo capaz de vivir y de amar. Si no puede ser con vos, con otra persona podré. El hombre sano puede postergar sus cosas sin dejar de tenerlas en cuenta. El psicópata no las tiene en cuenta, se mueve por la urgencia él y la desesperación. En la isla, el libro de Huxley, hay unos pájaros, los mirlos, a quienes se había adiestrado para que recordaran a la gente que debían prestar atención. Atención, decían los mirlos, y también atención a la atención. Es esta una buena reflexión, pero también decían otra palabra, muy poco tenida en cuenta. Los mirlos decían compasión. Y esto es tan importante como prestarse atención a sí mismo, saberse capaz de padecer con otro, de tener compasión. No es solo lo que yo necesito, lo que yo quiero y lo que me hace falta. Es también lo que vos necesitas y lo que a vos te hace falta. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas,
pero si estoy en este mundo para darme cuenta de que si puedo satisfacerlas, también es hermoso, aunque no haya un encuentro entre vos y yo. El psicópata no puede darse cuenta del otro, porque no sabe quién es él. Si no reconoce lo propio, ¿cómo reconocer lo ajeno? Él es la necesidad, no es un individuo que padece necesidad. El psicópata no puede hacer una escala de valores entre necesidad, deseo y un mero capricho. Actúa como si todo tuviera el mismo valor, la misma importancia. Para el psicópata, todo es una necesidad. De todo depende su vida, por eso no hay ningún tiempo para la espera. En terapia gestáltica, consideramos importante que el paciente aprenda a reconocer una necesidad y cómo satisfacerla inmediatamente, a través de un darse cuenta en la acción, ya que de esto sí depende su propia existencia. No es un yo trato de respirar, es un respirar, y esta es la acción, la necesidad y su satisfacción. Obviamente, de lo que se trata, no es de enseñar a respirar, a comer o a vivir, sino impedir que vivencien como necesidades, urgencias que solo responden al deseo, y aún al capricho. La frustración de un deseo puede llegar a ser dolorosa, la de un mero capricho tal vez no despierte ni siquiera escozor. El ser humano tiene necesidades, como los demás seres vivos que corresponden al individuo y a la especie. Como individuo necesita sobrevivir, como miembro de su especie necesita amar. Amar a una persona determinada, es solo deseo. Como tal puede ser frustrado. El ser humano, además, tiene una necesidad que otros organismos no tienen, y es la de reconocimiento o aprobación social, a través de sus acciones. En esto, se fundan los códigos éticos y morales. Quien olvide esto, podrá llegar a creer que no es imprescindible al hombre la compasión que pregonan los mirlos de Huxley. Desde el punto de vista terapéutico, lo primero que habría que hacer con el psicópata sería enseñarle a diferenciar un deseo de una necesidad, para ayudarle a tolerar la frustración. Por otra parte, ¿cuál sería el comportamiento apropiado respecto de los viejos fantasmas, sus introyectos? ¿Cómo facilitarle el reconocimiento y rescate de sus proyecciones? A priori, se podría decir que, en este aspecto, sería exactamente lo mismo que con cualquier otro neurótico, en cuanto a trabajar con sus bloqueos. Además, debe realizarse una tarea adicional, ayudarle a discernir sus urgencias y hacer el aprendizaje de tolerar frustraciones, aptitudes que, desgraciadamente, los obsesivos y los histéricos, en el otro extremo, poseen en demasía. La paradoja consiste en que, al mismo tiempo que se le entrena para la tolerancia de la frustración, debe ayudársele a vaciar su copa. Debe aprender a vaciarla él mismo, único modo de que aprenda a confiar en él. Los trabajos en situaciones regresivas deben ser permanentes. El historial del psicópata, en cuanto a frustración y desvalimiento, es tan grande, que haría falta instalarse dentro del paciente en forma permanente. Mucho más intensamente que en cualquier otra neurosis, de modo de poder trabajar en su salsa, a sus fantasmas. Los fantasmas, para el psicópata, no son tales, no los vive como si surgieran del pasado, sino que son su aquí y ahora permanente. Está en constante regresión. Quizás sea esto lo que vuelva tan difícil trabajar con él, ya que la evaluación de lo hecho, también lo será desde la regresión, como si no hubiera ninguna parte adulta con la que comunicarse. Porque en las demás neurosis, son ciertos puntos los que dificultan el crecimiento, debido a situaciones a las que se está enganchado, pero como el psicópata está casi permanentemente regresivo, carece de la habilidad de darse cuenta de que ahora, y con nosotros, no precisa recurrir a los viejos ardides. Nosotros trabajamos con la culpa como un introyecto, y entonces ¿cómo trabajar con un psicópata, en apariencia, carente de culpa? ¿Cuál es ese introyecto? Si resentimiento es culpa y el psicópata es un resentido que lo está de todo y con todo, para él esa es su realidad. El psicópata es culpa todo él, aunque como tal no la experimente.
Sentirla se refiere al hecho conocido por todo neurótico, de percibir dolor o molestia en una parte de su ser. En él, en cambio, culpa es todo su ser. Si la culpa busca un castigo, él es un castigo permanente. Estar dentro de un bosque, no permite abarcarlo, ni reconocerlo, ni saber cómo es. Cada árbol se parece a otro, y es fácil perder la orientación. Ayudemos, pues, a transformar al psicópata en el ser lleno de bronca que su resentimiento exige, facilitémosle el despojarse de ese encanto ficticio que cree precisar para mantenerse con vida, y permanezcamos junto a su rabia gigantesca. Eso sí, no fabriquemos psicópatas en homenaje a una interpretación delirante de un estilo de vida convertido en teoría psicoterapéutica. No nos dejemos, tampoco, deslizar por el tobogán del solo vale la pena mi capricho, ya que Perls jamás imaginó que este tobogán sería algún día propuesto como sustituto de las buenas piernas que precisamos en este mundo para caminar por nosotros mismos.